Bien, pues vamos a empezar la materia de elaboración y evaluación de proyectos de inversión. Vamos a comentar en primer lugar la unidad número 1, que habla de la introducción a los proyectos de inversión. Vamos a ir explicando el tema para que ustedes lo conozcan y lo puedan ver cuantas veces ustedes lo consideren pertinente. Vamos a hablar en primera presentación la introducción a los proyectos de inversión, generalidades, características de un proyecto, estrategias, estructuración, método de elaboración y evaluación de proyectos. Vamos a comentar primeramente lo que son las generalidades. El Instituto de Investigaciones Eléctricas dice que un proyecto es una serie de acciones organizadas para alcanzar una o varias metas específicas, empleando recursos materiales y humanos en un tiempo y con un costo y calidad determinados. Entonces, si ustedes pueden ver en este concepto, son acciones organizadas, es decir, no es algo que sea desorganizado. El objetivo es alcanzar una o algunas metas, varias metas que son específicas, que ya están determinadas. ¿Cómo se logra? Pues utilizando recursos materiales, maquinaria, equipo, recursos humanos, el personal que trabaja para ese proyecto. Todo esto en un tiempo razonable, un tiempo medible, con un costo que implica el uso de recursos y con calidad determinados. Otro concepto o definición de lo que es un proyecto de Nafinsa, Nacional Financiera, dice que un proyecto de inversión es una propuesta de inversión documentada y analizada técnica y económicamente. Es decir, hay que analizar que sea factible por la parte técnica, que es decir, que exista la maquinaria, el equipo disponible, y económicamente que se cuenten con los recursos y que esos recursos se vayan a recuperar en un tiempo determinado. Destinada a una futura unidad productiva. Cuando hablamos de futura, significa esto que estamos hablando de un proyecto que todavía no se realiza, que se está planeando, que prevé la obtención organizada de bienes o servicios para satisfacer las necesidades físicas o psicosociales de una comunidad en un tiempo y espacio definidos. Entonces, todos los bienes y servicios que una empresa o proyecto va a generar buscan satisfacer necesidades. Esas pueden ser de manera física o pueden ser de manera psicosocial. A una comunidad o mercado, como también se le conoce. Todo esto en un tiempo, ustedes ven la palabra tiempo se repite en esta definición, y en un espacio definidos. Sosa Pulido Demetrio, otro autor de libros de proyecto de inversión, dice que un proyecto es un estudio completo que contiene todos los elementos y conceptos necesarios, mercadológico, humano, técnico, materiales y financieros, para llevar a cabo exitosamente una obra determinada que busca satisfacer necesidades de bienes o servicios de un mercado. Si ustedes ven entonces esos elementos y conceptos, hablamos del mercadológico, hay que hacer un estudio de mercado. Humano, hay que hacer un estudio de cuánta gente se va a requerir para los puestos, un estudio técnico que tiene que ver con qué clase de maquinaria, equipo y materiales vamos a utilizar, y los financieros, es decir, cuántos recursos se requieren para llevar a cabo de manera exitosa esa obra o ese proyecto de empresa o servicios. Los proyectos se clasifican de acuerdo a ciertas características. Por ejemplo, de acuerdo a la finalidad, de acuerdo al fin que persiguen, puede haber proyectos de inversión o puede haber proyectos de investigación. Un proyecto de investigación es el que realizan generalmente las empresas farmacéuticas, las empresas aeroespaciales, las empresas de automotriz, la industria automotriz. Y un proyecto de inversión, pues es un proyecto que puede desarrollar cualquier persona. Ustedes incluso como estudiantes pueden hacer un estudio de un proyecto que su finalidad sea un estudio de inversión, que es lo que vamos a hacer en este semestre. De acuerdo al tamaño que tenga el proyecto, también se clasifican en macroproyectos o en microproyectos. Es decir, su nombre por sí mismo lo dice, ¿no? Micro estamos hablando de algo pequeño, macro estamos hablando de un proyecto ya a gran escala. Entonces, de acuerdo al tamaño, los proyectos se clasifican en micro y macro. Y de acuerdo al origen, es decir, de dónde provienen, los proyectos pueden ser de innovación o de evolución. El origen tiene que ver entonces con la innovación, algo que se está haciendo de manera que se busca mejorar,
Y de evolución cuando una empresa está cambiando de una forma de producir a otra. Por ejemplo, cambiar, en lugar de producir un bien, ahora va a producir uno diferente. Vamos a hablar ahora a continuación de las etapas generales de un proyecto, ¿sí? En primer lugar, cuando se tiene la idea de alguien que va a producir un bien o un servicio, ¿sí? Tiene que definir el producto o servicio a ofrecer. Es decir, traes la idea en la cabeza, sientes, te late, tienes la intuición de que ese servicio o ese producto es lo que la gente está demandando. Enseguida, en la segunda etapa será hacer un estudio de factibilidad. Es decir, ¿es factible el proyecto? Es decir, no es un sueño guajiro, no es algo utópico, no es algo irreal, es algo que se puede lograr. Ok, adelante. Enseguida tendríamos que hacer un análisis del mercado, es decir, el precio al que yo pienso ofrecer mi bien o el servicio está razonable y el mercado está dispuesto a comprarlo o a usarlo. ¿Tienen la capacidad económica para hacerlo? ¿Habrá demanda? Posteriormente vendrá el estudio técnico. Es decir, la maquinaria, el equipo que yo necesito para producir ese bien o prestar ese servicio, ¿existe? ¿Está disponible? ¿Puedo tener los materiales al alcance? ¿No son cosas que a lo mejor no están dentro de mi alcance? La siguiente etapa será el estudio económico. Es decir, ¿cuánto hay que invertir? Yo cuento con el recurso. Voy a invitar a otras personas para que inviertan conmigo, a socios, a inversionistas. Los bancos o las empresas financieras que dan créditos estarían dispuestas a financiar mi proyecto. El estudio financiero, que consiste en hacer una proyección financiera de estados financieros pro forma, es decir, ingresos menos egresos, inversiones, recuperación del capital. Todo lo que tiene que ver con hacer números ya en estados financieros pro forma o proyectados. También vendrá lo que es el estudio de impacto ambiental. Ahora las autoridades pues están muy pendientes de que los proyectos que se vayan a realizar no impacten negativamente el medio ambiente. Tenemos proyectos que luego afectan el medio ambiente, es decir, por los desechos tóxicos que se puedan generar, pues hay que hacer un estudio de impacto ambiental para pues mitigar esos impactos. Enseguida viene la parte de organización, es decir, cuál es la estructura organizacional, cuántas personas requiere el proyecto, gerentes, subgerentes, jefes de área, jefes de departamento, secretarias, técnicos, profesionales de alguna especialidad, etc. Y viene enseguida lo que sería la evaluación técnica del proyecto, es decir, ver si técnicamente es factible conseguir toda esta información del equipo, del material, etc. La evaluación económica, que implica que en esta parte, en la evaluación económica, vamos a ver si los recursos que se invierten se van a recuperar, vamos a tener un retorno de esa inversión, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con la evaluación financiera del proyecto? Es decir, vamos a utilizar por allí algunas fórmulas de financieras que nos van a permitir evaluar el proyecto. Por eso la materia se llama elaboración y evaluación de proyectos de inversión. Luego viene la evaluación humana del proyecto, es decir, tenemos en el mercado de la región gente con capacidades especiales para que realicen estas actividades, tenemos la posibilidad de conseguir gente con el perfil adecuado o tendremos que traer gente de otros lugares o del extranjero. La evaluación ecológica, que va de la mano con el impacto ambiental. La definición de la viabilidad del proyecto, que tiene que ver con si lo vamos a poder llevar a cabo, es viable, es decir, no estaremos pues pensando y soñando muy en grande, sino que sea viable, que sea posible. El plan de mercadotecnia, que ya habíamos comentado que no tan solo es el estudio de mercado, sino ya después cómo vamos a llevar a cabo la distribución de nuestros productos, cómo lo vamos a hacer llegar al consumidor, ¿sí? La programación de la implantación, una ruta crítica, es decir, tendremos que hacer un cuadro en el que podamos hacer un diagrama en el que podamos decir, en esta semana se hace esta actividad, en esta semana otra actividad, en esta semana otra actividad, de tal manera que tengamos todo un cronograma, lo que conocemos también como ruta crítica. Y por último, pues la documentación y puesta en marcha, que ya significa que si ya se decidió que se va a echar a andar el proyecto, la documentación significa pues obtener los permisos de las autoridades correspondientes. Si va a ser una persona física o si va a ser una persona moral, pues el permiso en la Secretaría de Economía, el acta constitutiva,
la inscripción en el registro público de la propiedad y la inscripción en las diferentes dependencias oficiales. Y la puesta en marcha, que ya la apertura del negocio. Todo este proyecto